Dice acá Kevin, profe, pero el gas de la cocina cambia cuando le prenden, o sea, ¿es fuego? No, lo que pasa es que es un compuesto, estos compuestos que con el fuego hacen combustión, se llama esto. Eh, Le vamos a llamar eh, inflamables, ¿no? Gases inflamables. Entonces, estos son gases que con el fuego, ¿cierto? Van a generar llama. Eso es lo que pasa, digamos, también eso era muy problemático cuando descubrieron algunos yacimientos de estos gases, pues entraban con antorchas y todo esto y pues eso generaba una explosión, ¿no? Eh, pero pues no se dan cuenta porque ese gas no tiene olor, ¿listo? Es inflamable, por eso es que se usa para cocinar, o sea, con una llama y con ayuda del oxígeno. Presten atención acá a lo que les voy a decir. El fuego existe también gracias al oxígeno. O sea, para que haya fuego, el fuego necesita oxígeno, necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, pues no podría haber llamas, no podría haber nada. ¿Listo? Pregunta, ¿el sol tiene, el sol es de fuego o cómo es que funciona nuestro amigo el sol? ¿Alguno? ¿Alguien? Profe, ¿puede repetir lo del gas? Que mi mamá no me cree, que no te cree tu mamá. Y lo repito, o sea, el olor, que el gas propano no tiene olor, ¿o qué? Sí, 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 el gas propano es un gas que no tiene olor. Lo que pasa es que para que nosotros lo podamos sentir, le ponen un aromatizante. Le ponen un aromatizante para que nosotros podamos sentirlo. Es un gas que realmente es muy peligroso para nosotros porque el cuerpo, cuando está en presencia con el gas, cree que es oxígeno, ¿sí? Bueno, tiene un componente de oxígeno, pero es carbono también. Entonces lo mete al cuerpo creyendo que es oxígeno. Nosotros inhalamos y exhalamos normalmente, el cuerpo cree eso. Y mucha gente anteriormente moría, perdón, por esto. Actualmente no, actualmente le ponen un aromatizante al gas, también un aromatizante gaseoso para que nosotros podamos sentirlo. Cuando sale el gas, pues también sale este olorcito y nosotros podemos saber, hay un olor específico, entonces uno ya dice huele a gas, pero lo que huele como tal no es el gas, ¿sí? Sino lo que huele es el aromatizante. Si no le echaran eso, nosotros ni nos daríamos cuenta y podríamos morir. ¿Mm? Dice, profe, ¿y por qué el ambientador de baño cuando le acerco un briquet parece un lanzallamas? Es por lo mismo, o sea, y no lo hagas, por favor. Es peligroso porque todos estos aerosoles, si es un ambientador de baño, si es en este tipo de aerosol, los aerosoles están comprimidos y entonces para que salgan así les ponen algunos gases que son inflamables, ¿sí? Moreno dice, gracias, profe, me gané un sándwich con huevo, pero cuando volvamos al colegio yo también merezco un sándwich con huevo. No, mentiras. Eh, Miren esto. Muy bien, Moreno. Sí me gusta que usted es muy pilo, hermano. Eh, uy, dice, ¿el gas propano de dónde se extrae? ¿Es verdad que los basureros sacan gas propano? Claro, grandes cantidades. La basura, eso es un proyecto muy interesante que están haciendo en Medellín, por ejemplo. Eh, Tienen unas cápsulas, unas campanas, perdón, sobre la basura, en el botadero de basura, y eso genera ese gas carbono y es el que permite que se puedan cocinar en los hogares de Medellín. Acá en Bogotá debería hacerse eso, pero pues por muchos problemas no se ha hecho un proyecto parecido y lo que está generando pues la basura
pues un problema de contaminación mayor, ¿no? No se reutiliza esos gases, la basura puede hacerlo. Sin embargo, Sara, el gas también se puede extraer de los yacimientos de petróleo o de carbón. También puede haber gas propano allí. Es mucho más fácil de encontrar que el petróleo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que bajo tierra también hay yacimientos de este gas y se ponen tuberías y se saca. Hay un riesgo de que llegue a inflamarse el basurero. Claro, mi amor, hay que tener mucho cuidado porque uno no puede llegar con un encendedor o una persona, por ejemplo, que esté fumando o algo así a un basurero, pues podría ser muy, muy peligroso también por la cantidad de gases inflamables que se pueden generar ahí, ¿no? Así como ustedes recuerdan los Simpson, que ahí el basurero, los Simpson tiene encendidas todo el tiempo unas llamas en las llantas. Eso puede llegar a pasar en cualquier basurero. O sea, se puede generar un incendio si no se tienen los cuidados necesarios, porque se genera, y no solo el propano, también hay metano y un montón de gases de carbono que se están generando en ese preciso momento y pueden generar varias explosiones, ¿listo? Entonces miremos, vamos a volver a explicar algo que yo ya les había explicado el periodo pasado, pero creo que ya no se nos ha venido olvidando un poco, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros vamos a tener acá un proceso eh, que se va a llamar el ciclo del carbono, ¿cierto? El ciclo del carbono va a ser muy importante porque en el ciclo del carbono nosotros vamos a tener eh, una relación directa con el ciclo del oxígeno. ¿Listo? Del mismo momento, muchachos. A ver, que es que no me deja sacar el chat para ver sus preguntas. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, miren, tenemos aquí el ciclo del carbono, que ya lo habíamos explicado, ¿cierto? Que está muy relacionado con el ciclo del oxígeno. Entonces, yo quiero que ustedes miren algo muy importante. Hay una relación directa de la fotosíntesis con el ciclo del carbono. ¿Por qué? Porque la glucosa es un compuesto orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Un compuesto orgánico es un compuesto que está conformado por cadenas, así se llama, cadenas de carbono. ¿Listo? Entonces, eh, estas cadenas de carbono van a producir este compuesto que se llama la glucosa. ¿Listo? Y la glucosa pues se va a transformar en la energía. Entonces, cuando yo les preguntaba en esta imagen, cuando yo les preguntaba en esta imagen, ay, no sé qué la hice, en esta. Entonces yo les preguntaba en esta imagen, ¿cierto? Eh, ¿Qué era lo que pasaba, por ejemplo, si dejara de existir el carbono, si se cortara el ciclo del carbono? Pues que sencillamente no podríamos existir. Ay, profe, pero eso yo lo dije. No, básicamente porque nosotros estamos hechos totalmente de carbono, ¿sí? Todo lo que es orgánico, cuando nosotros hablamos compuestos orgánicos, no es que se descomponga y ya, no. Un compuesto orgánico es un compuesto que está hecho de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿cierto? Eso es un compuesto orgánico. ¿Listo? Entonces miren que todo lo orgánico está conformado por carbono. Si se cortara el ciclo del carbono de un momento a otro, pues ya no podría existir ningún ser vivo porque nosotros estamos hechos y necesitamos, por supuesto, el carbono. La glucosa está hecha principalmente de carbono, ¿sí? La glucosa está hecha de oxígeno, por ejemplo. La glucosa está hecha de hidrógeno, ¿listo? Y entonces, si dejaran de faltar estos tres elementos, no habría glucosa, por tanto, no habría energía y nos moriríamos, es porque no podríamos respirar, porque no habría glucosa, ¿listo? Eh, bueno, Samuel me dice, por el día las plantas producen aire y por la noche carbono. No, recuerda que el aire, o mejor dicho, les pregunto a ustedes, ¿qué es el aire? ¿Qué es el aire?
Les devuelvo la pregunta a ustedes, más bien, ¿qué es el aire? ¿Alguien? Dice Franco, ¿oxígeno? No solo eso. ¿Qué es el aire como tal? Un compuesto de nitrógeno, de oxígeno, dice Jerónimo, muy bien. Schneider, dióxido. Entonces, mire, el aire no es solo oxígeno, ¿sí? O sea, nosotros no podemos respirar aire, porque es que el aire tiene hidrógeno, nitrógeno, tiene oxígeno, tiene metano, tiene propano, tiene dióxido de carbono. Eso es el aire. El aire es esa capa de gases, ¿cierto? Que generan viento, que están en toda la atmósfera. Ese es el aire. Del aire, lo único que podemos respirar es oxígeno. O sea, el oxígeno es un componente del aire. Nosotros no respiramos aire, nosotros lo que respiramos es oxígeno. Eso sí lo respiramos, el oxígeno. ¿Listo? El oxígeno sí lo respiramos. Entonces, las plantas de noche producen en mayor cantidad, producen dióxido de carbono. Y durante el día producen casi que en igual cantidad oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la planta, al igual que nosotros, no puede dejar de respirar en ningún momento. ¿Sí? O sea, todo el tiempo está respirando, todo el tiempo está respirando. Y no puede dejar de hacerlo. ¿Listo? Entonces la planta produce durante el día oxígeno y dióxido de carbono al tiempo. Y por la noche, como no hay luz, pues no hace fotosíntesis y produce mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Listo? Bien, entonces diferenciando eso del aire, volvamos acá, o sea, el aire no es solo oxígeno, que nos quede ahí, ¿listo? Sino el aire más bien es un componente, un compuesto más bien de muchos gases, de muchísimos gases que están ahí disueltos, ¿listo? Entonces, lo que nosotros respiramos es oxígeno, que el oxígeno está en el aire, sí, por supuesto, pero ni siquiera es el gas más abundante, el gas más abundante es el nitrógeno, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Claros? O sea, es importante que sepan eso. Bueno, o sea, quedó claro, amigo Moreno, ¿listo? Sí, capitán, estamos listos. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, muchachos? Listo. Entonces miremos ahí esta imagen, este ciclo que nos está apareciendo ahí. Díganme, este es el ciclo del carbono, sí. Ese es el ciclo del carbono. Díganme ustedes qué están viendo ahí. ¿Qué es lo que logran identificar de ahí, amigos míos? Un ciclo, dice Jerónimo. Sí, pero ¿qué ves en ese ciclo, papá? Bueno, dice acá, ¿cuál es el ciclo? El ciclo del carbono, sí. Viene como de algo así de los minerales y desechos como animales muertos. Muy bien.
también el de las plantas que realizan la fotosíntesis. Listo, Daniela, estás muy bien. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, nosotros vamos a tener que en este caso vamos a ver que los animales o los seres vivos en general, ¿sí? No solo los animales, sino los seres vivos en general, vamos a cumplir siempre este proceso, ¿sí? No necesariamente tenemos que estar vivos como tal, no dejamos de ser seres vivos, ¿sí? Pero cuando una persona muere, o cuando un animal o una planta muere, una bacteria, no deja de ser un ser vivo. ¿Por qué? Porque este también va a tener un montón, ¿cierto? Un montón de de glucosa, de energía que va a ser aprovechada, ¿sí? Que va a ser aprovechada por otros organismos vivos. ¿Listo? Entonces esto es muy importante porque va a permitir, ¿cierto? Que, eh, que se tenga un proceso completo y que nosotros eh, no lo podamos ver. Profe, ¿nosotros podemos hacer agua? ¿En qué sentido? O sea, sí, pero ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? Digamos, nosotros, dependiendo del tipo de laboratorio, podemos unir oxígeno e hidrógeno y crear agua. Ahora, nosotros consumimos agua todo el tiempo, desde todos los alimentos que consumamos, y la liberamos también. ¿Sí? O sea, nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta de este proceso químico, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de este proceso químico, sino simplemente pasa y ya, ¿cierto? Pero, digamos, no sé si tú te refieras a este tipo de pregunta, o sea, hacer agua. ¿La orina es agua? Bueno, no es solo agua, sino es nitrógeno también, ¿no? Es nitrógeno también. Y eso es lo que nosotros más vamos a liberar. ¿Listo? Nitrógeno. O sea, el nitrógeno va a ser esencial porque si nosotros acumulamos nitrógeno en nuestro cuerpo, pues sencillamente vamos a morir intoxicados. ¿Listo? Yo vi una película, un man que está en Marte y hace agua por su cuenta. Bueno, pues puede pasar que no se pueda crear agua, claro. El agua que es, realmente es un compuesto con oxígeno, es un compuesto con hidrógeno, ¿sí? H2O. Entonces digamos que se pueden juntar estos elementos, pero pues eso no es eh, así porque sí, ¿no? O sea, no es porque así ya creé esto y listo, no. No, no, no. Sino más bien hay que mirar qué proceso es el que permite crear agua. ¿M? Eso tiene que tener unos procesos, ¿listo? Listo. Que nosotros, Samuel me dice que no escucho lo último, entonces no es un proceso que se crea y ya, ¿no? Sino más bien es un proceso en el cual eh, se debe lograr unir oxígeno con hidrógeno, ¿no? Recuerden que es H2O. Y entonces si se tiene esto, nosotros vamos a ver que este proceso permite crear agua. ¿M? Ahora, el agua, ¿con qué procesos biogeoquímicos se relaciona? Principalmente, obviamente, ¿con qué procesos biogeoquímicos se relaciona el agua? Se los acabo de decir, amigos, ¿qué pasa? El del oxígeno y el del... Acá Daniela nos dice el del oxígeno. ¿Y cuál otro? ¿Por qué carbón? Fórmula química del agua, ¿cuál es? Se las acabo de decir. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Se las acabo de decir. H2O, listo. Entonces se relaciona con el ciclo del oxígeno y con el ciclo del
hidrógeno, muy bien, Jerónimo, excelente. Con el ciclo del hidrógeno, ¿listo? Porque es hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el que conforma el agua. Entonces, vean que ya estamos. Ah, es más, el agua también va a tener su propio ciclo porque es que el agua va a ser fundamental para que nosotros podamos hacer también ciertos procesos internos, ¿listo? Bien, entonces miren acá, en este ciclo, nosotros vamos a tener que a partir de la luz solar se puede producir glucosa. ¿Mm? Y la planta, al ser orgánica, ¿cierto? Puede contribuir a que se brinden nutrientes para organismos en descomposición. O sea, es decir, acá nosotros tenemos algunas bacterias, algunos hongos, etcétera, materia que se está descomponiendo, ¿cierto? Como hojas que se caen. Las hojas que se caen del árbol es materia en descomposición. Y esa materia en descomposición va a ser aprovechada por algunos organismos como las bacterias o microorganismos que están allí en el suelo, ¿cierto? Y va a generar carbón orgánico. O sea, el carbón orgánico es cuando varios seres vivos, ¿cierto? Cuando mueren, empiezan a ser sepultados. Ustedes saben que los combustibles fósiles se llaman fósiles porque vienen de seres vivos. Ojo con lo que iba a decir, cuando hablamos del petróleo y todo esto, principalmente van a venir de plantas de hace mucho tiempo que quedaron sepultadas bajo tierra y cuando se descompusieron, como no había contacto directo con el oxígeno, o bueno, tan directo como acá en la superficie, dieron origen al petróleo, al carbón orgánico, que el carbón orgánico no es el mismo, o bueno, no es tal cual como el que usamos siempre, sino que este sí se extrae de unos procesos de presión y de temperatura, sale este carbón orgánico bajo tierra. Y si nosotros sometemos este carbón orgánico bajo tierra, va a salir una joya preciosa, muy cara y muy fuerte, que se llama ¿cómo? ¿Alguien sabe de esta joya preciosa, un cristal muy caro y muy duro que viene del carbón? Muy bien, Samuel, el diamante. El diamante es carbono puro, es carbono puro. Son solo cadenas de carbono. No es un compuesto orgánico, el carbón no es un compuesto orgánico porque no tiene oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces no es orgánico porque solo está conformado con carbono. Pero miren que es muy duro, o sea, el, el diamante es uno de los elementos, o de los compuestos más bien más duros, y es carbono en estado puro. Nosotros tenemos carbono en todo el cuerpo, porque somos orgánicos. Pero entonces si nosotros pusiéramos esto también en el ciclo del carbono, puede pasar que al final es el carbono el que forma el diamante. ¿Listo? Me pregunta acá Samuel Moreno, ¿el diamante o la perla es más duro? Pues el diamante. Recuerden que el diamante incluso es usado en las perforaciones que se hacen para sacar más minerales, o sea, en los procesos de minería, cuando perforan la tierra, estas la hacen con diamante, porque el diamante se supone que solo se puede romper con más diamante. Con otros diamantes es la única forma en que se pueda llegar a romper, ¿listo? Bueno, hay unos metales también que son muy duros, etcétera. Ahorita pues Samuel me pregunta el nombre específico, no conozco nombres como tal, por ahí algún día me dijeron uno muy duro. Pero de lo que sí sabemos es que el diamante, hablando pues específicamente de esto que estamos hablando en este momento, que es el ciclo de carbono, el diamante está conformado por cadenas de carbono, ¿sí? Y estas cadenas de carbono eh, son muy estables para permitir conectar todo. Por ejemplo, como son tan estables, pueden ayudar a formar, digamos, las células, ¿cierto? Todos estos tejidos son tejidos orgánicos,
que pueden formar grandes estructuras. Por eso nosotros estamos hechos de carbono, ¿listo? Entonces es muy importante, miren esto. Obviamente, industrialmente, cuando hablamos acá de combustibles fósiles y los otros fósiles, ¿cierto? Dinosaurios, etcétera, de plantas, son muy importantes para la industria, ¿listo? Y entonces, cuando hay este proceso de combustión, cuando nosotros cocinamos y todo eso, pues también van a salir gases de carbono, ¿cierto? A la superficie. Y estos gases de carbono van a ser muy importantes también porque pueden ser aprovechados por otros organismos. Sin embargo, después de la revolución industrial, pues se generó un problema grave y es que ya la industria como tal generó un problema mayor y es que no se podía controlar ya el nivel de emisiones de carbono. Y es que el carbono tiene un problema. ¿Ustedes cuál creen que sería el problema del carbono? Que contamina mucho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué contamina? O sea que nosotros cuando respiramos también contaminamos porque liberamos dióxido de carbono. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Bueno, para explicar esto que estoy mencionando, tenemos que irnos a este otro ciclo. Y en esta imagen nosotros vamos a ver la respuesta. ¿Listo? En esta imagen que les estoy mostrando, a ver si encuentro una mejor. Acá. En esta imagen nosotros vamos a encontrar la respuesta. Nosotros, o me refiero pues a partir de la evolución de los seres vivos, se creó esta capa. Este ya es el ciclo del oxígeno, ¿listo? Que se llama la capa de ozono. Es una capa de O2, que es el gas que nosotros respiramos. El O2 es el gas que nosotros respiramos. Es el oxígeno gaseoso. Es una capa que nos ayuda a protegernos de la radiación del sol. Cuando se produce estos gases de carbono que vimos en el ciclo de carbono, pues se empieza a deteriorar esta capa. Se empiezan a producir, ¿cierto? Algunos huecos de carbono. Hagan de cuenta que esto verde que estoy poniendo acá es carbono gaseoso, o propano, metano, dióxido de carbono, ¿cierto? Y está abriendo un huequito en esta capa de ozono. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando llega la luz del sol, ¿qué hacía la capa de ozono? Pues dejaba entrar algunas, pero la mayoría las hacía rebotar hacia el espacio, los rayos del sol, ¿no? ¿Qué pasa con el carbono? El carbono deja entrar la luz, esta rebota, pero cuando va a volver al espacio, ¿cierto? Se devuelve, se está devolviendo. ¿Listo? Como resultado, ¿qué está dando? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes como resultado que se está dando? Algo que se llama el calentamiento global, ¿sí? Ahora, ¿por qué el carbono hace esto? ¿Por qué el carbono hace esto? Porque el carbono, como ustedes me acaban de decir con el diamante, ¿cierto? El diamante es puro carbono, pues el carbono, según su naturaleza, al igual que el carbón, forma cristales, ¿cierto? Forma cristales. Entonces estos cristales permiten la entrada al sol, pero no dejan que salgan tan fácilmente este sol, esta luz solar. Entonces lo que está generando es un aumento dentro de la temperatura de la Tierra. Entonces esta contaminación está llevando que se genere un proceso llamado el calentamiento global. ¿Listo? Ese es un concepto que todos hemos escuchado, ¿cierto? Calentamiento global. Es algo que todos hemos escuchado. ¿Listo? Dice acá, ¿el dióxido de carbono es bueno o malo? Bueno, no, pues el dióxido de carbono necesitamos liberarlo porque si no nos ahogamos.
y le sirve a las plantas para hacer la fotosíntesis. El dióxido de carbono lo toman las plantas para hacer la fotosíntesis, ¿no? Entonces, digamos que el problema no es que exista el dióxido de carbono, sino más bien el problema es que el carbono o los gases de carbono, no solo el dióxido de carbono, eh, cuando el hombre desarrolló la industria, las fábricas y toda esta cosa, se generaron ya en exceso gases de carbono. Los gases de carbono no es que sean malos, el problema es que por la vida que lleva el humano se producen demasiados y están dañando la capa de ozono, que es la que nos protege de la radiación del sol. ¿Listo? Y es posible que se vuelva a tapar este hueco, dice Samuel. Claro que sí, mira que con esta de la cuarentena y que la mayoría del planeta está encerrado en su casa, se ha mejorado profundamente, muchísimo. Daniela me dice, o los dos dependiendo de la cantidad. Sí, claro, cada gas o cada cosa que esté allí depende de la cantidad en la que esté en la atmósfera, ¿no? Mucho sol, ¿sí? Ah, bueno, no es solo que se haga mucho sol, como decimos coloquialmente, sino que cuando entran estos rayos del sol, pues no pueden salir. Así no lo sintamos, porque es que nosotros podemos tener un día súper nublado, pero los rayos del sol siguen impactando la Tierra, eso no para. Así esté lloviendo durísimo. Ay, no está haciendo sol, qué frío, pero los rayos ultravioletas sí atraviesan la atmósfera. Así no los veamos, así no los sintamos. ¿Sí? También están atravesando la atmósfera. Producto de ello es que está de día, o sea, así esté muy oscuro y esté lloviendo, pues está de día y la luz del sol alcanza a, a iluminar, ¿cierto? Bien todo el planeta. Entonces miren que acá nosotros vemos, eh, a ver, señalo acá. Acá nosotros vemos básicamente, ¿cierto? Que hay un oxígeno en el aire, ¿cierto? Pero también hay oxígeno en el agua, porque el agua es H2O, ¿cierto? Y eso tiene dióxido de carbono. Recuerden que los peces también respiran como nosotros. Lo que pasa es que ellos en vez de pulmones tienen branquias, pero ellos necesitan al interior de sus células eh, oxígeno. Ellos necesitan oxígeno, ¿cierto? Y en ese oxígeno lo van a obtener, ese oxígeno lo van a obtener del agua, porque el agua es H2O, recuerden. Entonces, cuando toman ese oxígeno en las branquias, este oxígeno se va por su vía respiratoria y también van a respirar y van a liberar dióxido de carbono. Van a hacer procesos respiratorios también, los peces. Pero no es igual que nosotros, ellos no tienen pulmones. Hay peces pulmonados, sí, pero la mayoría van a tener branquias. ¿Mm? Bien. Ahora, miren esta imagen que estamos viendo en pantalla, acá nos está relacionando los dos. Miren, la fotosíntesis, ¿cierto? Va a permitir que haya una obtención de glucosa, ¿listo? Samuel nos está diciendo, profe, yo estoy en Pacho y está lloviznando y también está haciendo sol. Claro, eso suele pasar también. Eso lo veremos más adelante con un ciclo que se llama el ciclo del agua. ¿Mm? Con el ciclo del agua nosotros vamos a ver cómo es que se va a empezar a comportar, sobre todo, digamos, en estos momentos con la contaminación, eh, cómo se va a comportar el agua, cómo se va a transformar dependiendo de sus estados. ¿Listo? Bien. Entonces, digamos que el ciclo del oxígeno va a ser muy importante. Acá nos lo están mostrando muy simple, pero va a tener una forma de transporte mucho más compleja. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nosotros, ¿cómo es que puede o logra transportarse el oxígeno en nuestra sangre? ¿Cómo creen ustedes, amigos? Dentro de nuestra sangre, ¿cómo es que se puede transportar nuestro oxígeno? Por el Transmilenio, dice Samuel, muy mal. Imagínense que nuestra circulación sea como la de Transmilenio. No, nos morimos de una, hermano. ¿Se imagina eso? Por la sangre, ¿cómo? O sea, la pregunta es esa. O sea, ¿cómo hace el oxígeno para transportarse por nuestra sangre? ¿Cómo?
Si no saben, digan, profe, no, la verdad, no sé. Pero si alguien sabe, pues díganlo ahora. Por las arterias. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hace que se transporte? El oxígeno no va solo. O sea, el oxígeno no va ahí ya, listo, se fue. No, 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 no. Nosotros tenemos unas células que se llaman los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen un componente que los hacen ver rojos. ¿Alguien sabe qué es lo que hace que los glóbulos rojos se vean rojos? ¿Alguien sabe qué es lo que hace que se vean rojos? Las proteínas no. Sí tienen proteínas, obviamente la sangre tiene muchas proteínas, muchísimas, pero no son las proteínas. ¿Alguien sabe qué es lo que hace que se vean rojos los glóbulos rojos? No me digan plaquetas, no me digan glóbulos blancos porque eso no es. Eso no es. Son los glóbulos rojos los que transportan el oxígeno. ¿Listo? ¿Alguien sabe por qué se ven rojos? Bueno, no le van a dar. Es el hierro, ¿listo? Nosotros tenemos un componente que se llama la hemoglobina. La hemoglobina tiene mucho hierro y el hierro hace que las cosas se vean rojas. ¿Listo? El hierro es un metal y a partir de ese metal, cuando nosotros inhalamos, ¿cierto? Eso es, ese oxígeno en los pulmones se va con los glóbulos rojos, ¿cierto? Acá Daniela nos está escribiendo. Los glóbulos rojos llevan el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Entonces lo transporta el oxígeno, ¿cierto? Los glóbulos rojos son transportados o transportan más bien el oxígeno, los glóbulos rojos transportan el oxígeno y lo llevan a todas y cada una de nuestras células para que puedan hacer el proceso de respiración en la mitocondria. Y finalmente se devuelven los glóbulos rojos, pero esta vez con dióxido de carbono en las venas. O sea, en las arterias los glóbulos rojos transportan oxígeno y en las venas transportan dióxido de carbono. Pero lo importante es llevar ese oxígeno a cada una de las células y devolver el dióxido de carbono, sacar el dióxido de carbono del cuerpo. ¿Listo? Bueno, muchachos, acá me dicen que si nos volvemos a conectar, no, porque ya se acabó, acá ya acabamos la clase, ¿listo? ¿Alguna última pregunta, muchachos, o podemos dejar hasta acá? Listo, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Los amo mucho. Dani dice que le hago falta. Tú también me haces falta, Cielito. Eres muy inteligente, muy pila. Y los compañeros, por supuesto, todo mi curso, el mejor del colegio, me hace mucha falta. ¿Listo, muchachos? No tomete con el coronavirus. ¿Qué? Ah, ok. Ok, Polisha. Chao, muchachos.